Dios te bendiga, hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de vida que el Señor nos da el día de hoy, ¿verdad? Por su infinita misericordia. Aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El cual está conmigo y con vosotros todos los días, lo dijo el Señor, vean. Aquí dice, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Yo sé que la presencia del Señor está conmigo, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Traigo una palabra para tu vida, ¿verdad? La cual Dios también la ha dado a mi vida. Primero, gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue de gran bendición para mi vida, ¿verdad? Y yo sé que va a ser para la tuya, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios. Invita al Espíritu Santo también que sea Él, ¿verdad? Dándote el discernimiento de la palabra del Señor que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias a Dios por el día de vida también que te da a ti, ¿verdad? Por esta oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Efesios. Vamos a estar leyendo del 5, ¿verdad? De Efesios 5 del 1 hasta el 16, ¿verdad? Si tienes una Biblia ahí para que juntos podamos leerlo, búscalo, ¿verdad? Y vean lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿verdad? Y vamos a estar hablando bajo el tema aprovechando bien el tiempo, vean. Aprovechando bien el tiempo, vean. Vemos cómo Dios nos ama, nos habla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo que tenemos aún de vida que Dios nos está permitiendo, ¿verdad? Porque Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros la aprovechemos, pero para bien y no para mal, vean. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, sed, dice, pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos está hablando a través de su palabra. Dios quiere que tú y yo seamos imitadores de Él, dice el Señor en su palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Tú eres un hijo del Señor, tú ya tal vez eres cristiano, ya le has entregado tu corazón al Señor, ya le has reconocido como tu único Salvador, ¿verdad? El Señor quiere que tú vayas imitándolo a Él, ¿verdad? Que imites. ¿Qué es imitar? Hacer lo que Dios
hizo, ¿verdad? O lo que Dios aún todavía sigue haciendo, ¿verdad? Porque Dios vive y para siempre, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos así como Dios nos ha dejado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tú y yo sigamos esas pisadas, que sigamos ese ejemplo, que tengamos nuestros ojos, ¿verdad? Puesto en Él, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y que empecemos a imitar lo que Dios hizo. Si Dios hablaba a los, ¿verdad? A los gentiles, ¿verdad? A todo, ¿verdad? Por igual, también tú tienes que predicar el evangelio. Tú tienes que hablar de Cristo. Tú tienes que hablar de Dios, ¿verdad? Tú tienes que hablar de que te tienes que arrepentir, ¿verdad? De que Dios es el que te perdona. Tú tienes que hablar, ¿verdad? Al ser humano, a las personas que no tienen a Dios, ¿verdad? Que vengan al Señor, que el Señor Jesucristo sí hay perdón, ¿verdad? Tú tienes que empezar a hacer lo que Dios hacía, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo que Jesucristo, ¿verdad? Nos manda, ¿verdad? El cual te ha dado el Espíritu Santo. Él es tu guía, dice el Señor que es tu guía y es mi guía también, ¿verdad? El que te guía toda verdad. Así que tú tienes que empezar a imitar a Dios también, es decir, también como en hablar y como en la humildad del Señor Jesucristo también, que nos ha enseñado en sus propios testimonios también, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Señor Jesús? Empieza a imitar a Dios, ¿verdad? Como hijos amados, dice, ¿verdad? Y andad en amor, en ese amor también el Señor, ¿verdad? En amarnos los unos con los otros, ¿verdad? En amar. ¿Y qué es amar? También cuando tú le vas a decir a la persona lo que Dios le agrada, ¿verdad? ¿Me entiende? Como también Cristo nos amó, dice, ¿verdad? Cristo me amó, Cristo me perdonó, ¿verdad? Y así también el Señor, vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se entregó por ti, por amor, ¿verdad? Y por mí también, ¿verdad? Por amor, dice, vemos cómo Él lo hizo, se entregó por completo. Él no dijo a media, Él no dijo hasta aquí, ya no puedo más, sino que tú también tienes que hacerlo, tiene que haber en ti ese amor, no por la lucha, no por la prueba, tú vayas a decir, yo ya no sigo, vean, sino que también tienes que hacerlo por amor a Dios. Tienes que cargarte esa cruz, ¿verdad? ¿Me entiendes? También tú, dice el Señor, cada día, ¿verdad? Cárgate esa cruz cada día, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que solos no estamos, sino que hay un Dios de poder con vosotros. Y tienes que demostrar ese amor hacia el Señor, hacia Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que tienes tú ese amor con Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sino que asimismo tú también te tienes que entregar por completo en amor, ¿verdad? También dice, así como andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, dice así mismo por nosotros. Es el mayor ejemplo, ¿verdad? Y el mejor ejemplo también que Dios nos está dando, ¿verdad? ¿Me entiende? Que nuestro Señor Jesucristo, así como se entregó, también tú y yo nos tenemos que entregar al Señor, ¿verdad? En ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante, ¿verdad? Por completo al Señor en amor también nosotros, es lo que Dios nos está pidiendo también, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia, dice, o avaricia, ni aun se nombre en vosotros como conviene a los santos. Todas cosas que a Dios le desagradan, ¿verdad? Tú ya no tienes que hacerlas, tú ya no tienes que hablarlas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ni palabras deshonestas, palabras que se escuchen mal, dice el Señor, de esas palabras. Si tú las hablas, ¿verdad? Dice el Señor que tú vas a ir a dar cuenta también de toda palabra que salga de vuestras bocas, dice el Señor, ¿verdad? Todo eso, y ni aún se nombre. Muchos a veces empezamos a nombrar, empezamos a decir esto y lo dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Y eso dice el Señor que no se tiene ni aún ni que hablar. Tú tienes que orarle a Dios, orar a Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Que solamente Dios, ¿verdad? Es el único quien lleva el control de esas bocas, ¿verdad? Hay que orarle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el Señor, ni aún se nombre, porque eso nos conviene, no sé cómo conviene a los santos, ni nosotros aún hablar de lo que las otras personas hacen o dicen, ¿verdad? Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, dice, ni truenerías que no convienen, dice, sino antes, bien, acciones de gracia, ¿verdad? ¿Me entienden? De gracia, dice, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo,
o avaro, dice, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros no vamos a fornicar contra Dios, por eso dice el Señor, tú tienes que ser imitador de Dios, ¿verdad? Y yo también, ¿verdad? Ser imitador, porque si nosotros no imitamos a Dios ni a medio lo imitamos, ¿verdad? Entonces dice el Señor, nosotros somos fornicarios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y si tú eres un fornicario, dice el Señor, que no entras en el reino de los cielos. Si eres un inmundo, un avaro, tampoco, que si es un idólatra, también dice eso, ¿verdad? Avaro, que es idólatra, la idolatría, lo que a Dios no le agrada tampoco, ¿verdad? Tienes herencia en el reino de los cielos, dice el Señor, que no hay herencia, ¿verdad? Ajá, que no hay herencia, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Para todo aquel que hace esas cosas, dice, y ni tampoco, dice, para aquel, dice, nadie os engañes con palabras vanas, ¿verdad? Vemos cómo hay muchas palabrerías, ¿verdad? Que se hablan ahora de la palabra de Dios, en el cual no te dicen, ¿verdad? Lo que Dios no quiere para tu vida, sino que te lo sigan permitiendo, ¿verdad? Y esas palabras son las que te están engañando a ti. Y a ti te está diciendo el Señor que nadie te engañe, dice, ¿verdad? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si alguien te está diciendo, tú desobedeces a Dios, eso le tocaba a Jesús hacerlo, nada más en obedecer a Dios. Entonces, ¿verdad? Esa persona te está diciendo que tú desobedezcas a Dios, ¿verdad? Y si tú desobedeces a Dios y no sigues las pisadas de Dios, no eres imitador de Dios, ¿verdad? Y pones atención a eso, ¿verdad? Entonces la ira de Dios viene sobre tu vida, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, todo aquel que le desobedece al Señor. Y dice el Señor también, que no seáis partícipes con ellos. Si aquel está desobedeciendo, si aquel no quiere hacerlo, ¿verdad? Tú no tienes que hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, ¿verdad? ¿Me entiendes? Desobedeciendo a Dios, sino que tú obedece a Dios. Obedece a Dios por lo que eso es lo que Dios quiere, que tú tampoco no vayas a participar en lo mismo que está haciendo la otra persona, sino que participa en las obras que Dios te ha mandado, ¿verdad? No en las obras, ¿verdad? De aquel que te quiere que tú también le falles al Señor igual que a Él, ¿verdad? Sino que obedece al Señor. No seáis partícipes con ellos. Y vemos cómo ahora en día hay muchas obras, ¿verdad?, que se hacen en este mundo, muchas festividades el día de hoy, ¿verdad? Y muchos cristianos participan más hoy en estos tiempos, ¿verdad?, que están celebrando, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, que a Dios le desagrada, ¿verdad? Entonces tú y yo no tenemos que participar en esas obras que el mundo está haciendo hoy en día. Y a un cristiano, ¿verdad?, que dicen que eso es bueno, que a eso Dios también, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios no se enoja con que uno, ¿verdad?, haga esas cosas. Yo te digo que sí, dice el Señor, ni aún participes con ellos, dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra. Hoy en día que muchos, ¿verdad?, se salen a los niños, ¿verdad?, a buscar esos dulces, ¿verdad? Hoy en estos días, ¿verdad?, dice el Señor, no seas partícipe con ellos, ¿verdad? Tú tienes que ser un ejemplo, tú tienes que ser imitador de Dios. Mejor sal a hablar la palabra de Dios, mejor enséñale a tus hijos a evangelizar, ¿verdad? Mejor sal a esas cosas, ¿verdad? Y no vayas a andar saliendo a hacer lo mismo que el mundo hace, ¿verdad? Porque entonces, si tú empiezas a participar, la ira de Dios viene sobre tu vida, ¿verdad? Y eres un desobediente a Dios, ¿verdad? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, dice el Señor. Si antes tú lo hacías, era porque tú eras tiniebla, a ti no había llegado la luz, a ti no había llegado el resplandor, no se te había quitado la venda de los ojos, no sabías lo que Dios te decía a través de su palabra, pero ahora que Dios te lo está diciendo, vean, ahora tú ya no eres esa tiniebla, ahora la luz tiene que estar en ti, ahora tú tienes que marcar esa diferencia, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ahora ya no tienes que ser el mismo ni las mismas obras, ahora las obras tienen que ser las mismas que Dios hacía, ¿verdad? En tu vida, esa misma también tú tienes que hacerla, ¿verdad? Dice, ¿verdad?
En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora tú tienes que marcar, como te decía, esa diferencia. Tú tienes que ser esa luz, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, practicando todas las cosas que a Dios le agradan. La verdad, vean, comprobando lo que es agradable al Señor, lo que a Dios le agrada, vea, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, dice el Señor. El día de hoy dice el Señor que tú no participes en las obras infructuosas que no te traen frutos buenos para el Señor, dice, de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Si alguien te invita, ¿verdad? Mejor repréndela, mejor rechaza, ¿verdad? ¿Me entiende? Rechaza eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, no participes en las obras de las tinieblas, ¿verdad? En todo aquello, ¿verdad? En todas esas festividades. Si alguno te manda, ¿verdad? A que tú no vayas a la iglesia también el día de hoy, ¿verdad? El día de mañana, el día que tú tienes servicio, ¿verdad? Tú repréndelo, ¿verdad? Y mejor acércate al Señor, ¿verdad? Busca de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Tú tienes que ser esa luz y no andes participando en esas obras de las tinieblas, en todo aquello que te esté invitando a hacer el mal, ¿verdad? Lo que a Dios le desagrada, ¿verdad? A desobedecer a Dios, ¿verdad? En todo eso no tienes tú por qué participar, ¿verdad? Porque vergonzoso es, dice, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que siguen siendo tinieblas, ¿verdad?, que no andan obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y si tú mismo aún, ¿verdad?, sigues siguiéndole a estas personas, entonces, y tú empiezas a hablar lo que ellos hacen y desobedecen a Dios, tú no tienes por qué, dice el Señor, ¿verdad? Porque eso es vergonzoso, dice, y también hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos y aún siguen participando en las obras de las tinieblas, siguen haciendo lo mismo que hacían antes, ¿verdad? Pero aún tú, ¿verdad?, tú si te invitan, no asistas a esos lugares, no andes haciendo eso, ¿verdad? Porque Dios no quiere, ¿verdad? Y ni aún también que después tú andes hablando lo que ellos estén haciendo, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, órale a Dios mejor. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tarde o temprano, todo lo que hay escondido va a salir a la luz, ¿verdad? El Señor lo va a revelar, lo que hay muy dentro del corazón también de las personas, depende de lo que estén pensando, ¿verdad? Dios lo saca a la luz si están en tinieblas todavía, ¿verdad? Por eso dicen, por lo cual se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, practicábamos las obras de las tinieblas, ¿verdad? Pero el Señor nos levantó, ¿verdad? El Señor nos vino a dar vida, el Señor nos perdonó, el Señor fue nuestra luz, un principio, Él nos iluminó y nos sigue iluminando. A mí me sigue iluminando el día de hoy, ¿verdad? Me sigue diciendo lo que a Él no le agrada, para que yo no participe en esas cosas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, despiértate. Y si ahora en día hay muchos, ¿verdad?, que están durmiendo, ¿verdad?, ¿me entiendes?, y siguen participando en eso, dice el Señor, levántate porque muerto estás. Muerto estás, porque sigues estando en tus delitos y pecados, ¿verdad? Porque sigues practicando lo malo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es de igual manera, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que tú sigues haciendo las obras de las tinieblas. Por eso dice el Señor, despiértate ahora y date cuenta que eso a Dios no le agrada, y levántate de los muertos para que Dios te pueda alumbrar, y te alumbrará Cristo, dice, ¿verdad? Despiértate de ahí, ¿verdad? Y mira pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios. Vemos que a muchas personas uno les dice, les habla, ¿verdad? Pero continúan haciendo la maldad, continúan durmiendo, continúan muertos, ¿verdad? Continúan practicando las obras de las tinieblas, haciendo lo que a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque siguen en sus necedades de que a Dios lo que quiere es el corazón, pero Dios te está pidiendo que tú ya no participes en esas obras. Tú tienes que ser imitador de Dios, dice el Señor, ¿verdad?
imitarlo a Él en todo, ¿verdad? Dios nuestro Señor Jesucristo nunca anduvo haciendo estas cosas, nunca anduvo haciendo, ¿verdad? Participando en obras de las tinieblas. Vemos qué ejemplo el Señor nos ha dado a vosotros, ¿verdad? Así que nosotros, como dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Hay que hacer como sabios, dice, ¿verdad? Y no como esos necios, ¿verdad? Nosotros hay que actuar con sabiduría, ¿verdad? Hay que saber entender lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿verdad? Si Dios dice ser luz, hay que ser luz en medio de las tinieblas. Si Dios dice no participe, no participe, ¿verdad? Si Dios dice tú marca esta diferencia, tú imítame. Hay que imitar a Dios nosotros mejor, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra. ¿Por qué dice? Aprovechando bien el tiempo, dice, ¿verdad? Porque los días son malos. Nosotros hay que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Hay que hacer las cosas que a Dios le agradan mejor, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque los días ahora no son buenos, dice el Señor. Son malos, ¿verdad? Son malos y por eso, ¿verdad? Nosotros hay que seguir cada día buscando del Señor, ¿verdad? Querido amigo, yo sé que Cristo te ama, ¿verdad? El Señor te anda buscando, el Señor quiere darte vida, ¿verdad? El Señor quiere que tú te levantes de ahí donde está. El Señor quiere ser tu luz, ¿verdad? El Señor ha venido a darte esa luz el día de hoy, ¿verdad? El Señor quiere que tú limites a Él, ¿verdad? En vez que andes imitando al mundo, en vez que andes haciendo cosas, ¿verdad? Que tarde o temprano, ¿verdad? Te van al cual tú puedes perder tu vida, porque dice el Señor que todo el que hace pecado, ¿verdad? Eso te ocasiona la muerte, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y el Señor no quiere que tú mueras, el Señor quiere que tú te levantes, ¿verdad? De ahí donde estás, que te despiertes, ¿verdad? Que Él te quiere iluminar, dice el Señor, ¿verdad? Y que seas hacedor, ¿verdad? Sé imitador de Él, el Señor es lo que quiere, ¿verdad? Porque así como ser un hijo de Él también, porque el Señor te quiere dar esa adopción como a hijo, ¿verdad? El Señor quiere que tú aproveches bien el tiempo del día de hoy, que es la oportunidad que Dios te está dando de vida. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Tú amaneciste el día de hoy, ¿verdad? Es la oportunidad que tú tienes para entregarle tu corazón al Señor, para reconocerle como tu único Salvador. El Señor quiere cambiarte, ¿verdad? Esa muerte que tú tienes, ¿verdad? En vida en Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor dice que Él nos da vida eterna y nos la da en abundancia, ¿verdad? El diablo es el que ha venido, ¿verdad? A mentirte, ¿verdad? A matarte, a destruirte, ¿verdad? Pero más grande es el poder de Dios, ¿verdad? Que el Señor es grande en misericordia, dice el Señor. Él te perdona, ¿verdad? Ven a los caminos del Señor, aprovecha bien el tiempo, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo, dice el Señor, los días son malos y aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Querido amigo, Cristo te ama, busca del Señor, ¿verdad? Entrégale al Señor tu corazón, ¿verdad? El día de hoy Dios está hablando a tu vida y yo sé que es de gran bendición la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios cada día nos habla, nos ama y nos está dando oportunidad y nosotros hay que saber aprovecharla, ¿verdad? Y hay que saber enderezar vuestros caminos. Aquellos que siguen practicando las obras de las tinieblas o siendo partícipe, ¿verdad? Con aquello, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, entonces arrepiéntanse el día de hoy, ¿verdad? Porque también es la oportunidad que Dios les está dando, ¿verdad? Que Dios los ha mandado también, ¿verdad? Para que sean luz y no para que sean tinieblas, ¿verdad? ¿Me entiendes? No para que imiten al mundo, no para que imiten a las tinieblas, sino que para que imiten a Dios, dice el Señor, ¿verdad? Y pues hay que andar como hijos de luz, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y nosotros aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Aprovechemos bien el tiempo, Cristo nos ama, Dios me lo bendiga grandemente, ¿verdad? Si no tienen una iglesia donde congregarse, yo los invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo con mis pastores Raúl e Italia Argueta, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trickenroy, Houston, Texas, código postal 77067, teléfonos 832-275-1178. Cristo les ama y serán bienvenidos. Él está esperando con los brazos abiertos. Nosotros también ahí le esperamos. Será de gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Dios lo bendiga grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia, ¿verdad? Grandemente Cristo le ama y le está esperando con los brazos abiertos. Dios me los bendiga.